¿Has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces en mejorar tus finanzas, siempre terminas volviendo a los mismos errores? Tal vez intentaste ahorrar y, en un impulso, gastaste ese dinero en algo que realmente no necesitabas. O quizás has querido invertir, pero el miedo a perder dinero te ha paralizado una y otra vez. Esto no es casualidad. La mayoría de las decisiones financieras no se toman con lógica, sino con emociones. Y aunque no lo creas, muchas de las dificultades económicas que enfrentamos no tienen que ver con la cantidad de dinero que ganamos, sino con la forma en la que pensamos sobre el dinero. Nuestro cerebro tiene ciertos sesgos cognitivos que afectan la manera en que gastamos, ahorramos e invertimos. Y sin darnos cuenta, terminamos autosaboteándonos financieramente una y otra vez. Hoy vamos a descubrir cuáles son esos sesgos que te están frenando, cómo influyen en tus decisiones de dinero y, lo más importante, cómo puedes reprogramar tu mente para construir una relación más saludable y estratégica con tus finanzas. Piensa en una persona que quiere ponerse en forma. Se inscribe en el gimnasio, compra ropa deportiva nueva y se propone hacer ejercicio todos los días. Pero, con el tiempo, vuelve a sus viejos hábitos. Se salta entrenamientos, come en exceso y termina sintiéndose frustrado porque no ve resultados. Lo interesante es que no es falta de conocimiento lo que le impide progresar. Sabe que necesita entrenar y comer mejor. El problema está en su mentalidad, en los hábitos arraigados que lo llevan a autosabotearse. Con el dinero sucede exactamente lo mismo. Muchas personas saben que deberían ahorrar, invertir y administrar mejor su dinero. Pero, cuando llega el momento de actuar, su propia mente las traiciona. Se dejan llevar por impulsos, miedos o creencias limitantes que han sido programadas durante años. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de que están cayendo en un patrón de autosabotaje. Por eso, vamos a ver cómo funciona la psicología del dinero y qué sesgos están afectando tu capacidad de tomar mejores decisiones financieras. Entonces, ¿por qué nuestra mente nos sabotea con el dinero? Si alguna vez te has preguntado por qué gasto en cosas que no necesito, por qué me cuesta tanto ahorrar o por qué nunca me atrevo a invertir, la respuesta está en cómo nuestro cerebro está programado para tomar decisiones. El problema es que nuestro cerebro no está diseñado para la estabilidad financiera. En su estado natural, está programado para la supervivencia, no para la planificación a largo plazo. Esto significa que prioriza la gratificación inmediata sobre los beneficios futuros. Por ejemplo, si te dan a elegir entre recibir $100 hoy o $150 dentro de 3 meses, la mayoría de las personas elegiría los $100 hoy, aunque esperar sea la opción más rentable. Este es un sesgo llamado descuento hiperbólico, y afecta directamente nuestra capacidad de ahorrar e invertir. La clave para evitar este autosabotaje financiero no es solo ganar más dinero, sino aprender a controlar los sesgos que nos llevan a tomar malas decisiones con el dinero. Pero ¿cuáles son los sesgos cognitivos que están dañando tus finanzas y cómo superarlos? Nuestro cerebro tiene ciertos atajos mentales que afectan nuestra toma de decisiones financieras. Aquí están los más peligrosos. Sesgo del presente versus el futuro. La trampa de la gratificación inmediata. ¿Alguna vez has dicho, mereces darte un gusto y terminaste gastando dinero que no tenías planificado gastar? Este sesgo hace que sobrevaloremos los placeres inmediatos y minimicemos los beneficios del ahorro y la inversión. ¿Cómo lograr vencerlo? Reprograma tu mente para visualizar el beneficio futuro de tus decisiones. Antes de gastar, pregúntate, ¿este gasto me acerca o me aleja de mi meta financiera? Sesgo de la disponibilidad. El miedo a perder lo que ya tienes. Mucha gente no invierte porque ha escuchado historias de personas que perdieron dinero en la bolsa o en un negocio. Nuestro cerebro tiende a recordar más los casos negativos que los positivos, lo que nos hace creer que invertir es más riesgoso de lo que realmente es. ¿Cómo lograr vencerlo?
En lugar de enfocarte en historias de fracaso, estudia los casos de éxito. Recuerda que la educación financiera es la mejor herramienta para reducir riesgos. Sesgo del anclaje. Creencias limitantes sobre el dinero. Si creciste en un entorno donde te decían que el dinero es difícil de ganar o que invertir es solo para ricos, es probable que tengas un ancla mental que te impida mejorar tus finanzas. ¿Cómo lograr vencerlo? Cuestiona tus creencias. Pregúntate, ¿realmente esto es cierto, o es una idea que heredé sin cuestionarla? Cuando aprendes a identificar estos sesgos y los trabajas de forma consciente, empiezas a tomar mejores decisiones financieras sin sentir que estás peleando contra ti mismo. Hasta ahora hemos visto cómo nuestra mente nos juega en contra con el dinero y qué sesgos afectan nuestras decisiones. Pero dime algo, ¿alguna vez has sentido que te autosaboteas financieramente? Tal vez gastando de más, evitando ahorrar o posponiendo inversiones. Déjamelo en los comentarios. Compartir tu experiencia puede ayudar a otros que también están tratando de mejorar su relación con el dinero. La psicología del dinero es una de las razones por las que muchas personas nunca logran salir de los mismos problemas financieros. Pero la buena noticia es que, cuando eres consciente de estos sesgos y comienzas a trabajarlos, puedes transformar completamente tu relación con el dinero. Sin embargo, detectar estos sesgos es solo el primer paso. Lo que realmente hará la diferencia es desarrollar estrategias que te permitan cambiar tu mentalidad y tomar mejores decisiones financieras sin que tu mente te traicione. Si quieres seguir explorando cómo mejorar tus finanzas y optimizar tu estrategia financiera, te recomiendo comenzar con esta siguiente estrategia. Nos vemos en el próximo video.